Muy bien. Entonces, objetivo, profundizar en la comprensión del concepto célula y su importancia para el cuerpo. Hablamos la clase pasada de cómo este concepto aparece. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo aparece el concepto de célula? Las células. ¿O qué significa célula? Pregunta para ustedes. ¿Qué significa célula? Lo hablamos, vimos un video incluso, la clase pasada, con respecto a esto. ¿Qué significa célula? Como, como partículas que son Partícula, parecidas ya, vamos a ponerlo aquí. son como partículas que son parecidas a un panal de abejas. Ya, partícula parecida a un panal de abejas, ya. Ya, ok, ok, ok. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la célula? ¿Alguien sabe o alguien se acuerda? Son estructuras muy pequeñas y capaces de realizar diversos procesos. Ya. Son partículas muy pequeñas, me dice, que son capaces de crear o generar procesos, ¿cierto? Ya, puede ser. Vamos a ponerlo acá. Partículas capaces de generar procesos. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Alguien más, Vicente? ¿Qué crees tú? ¿Qué es la célula? ¿O qué significa la palabra célula? ¿Te acuerdas o no? Yo después puede mandar la clase. Son mini partículas del cuerpo humano ¿Ya? Mini partículas. Mini partículas. con mucha importancia en el cuerpo humano. Ya. Mini partículas. Con importancia. ¿Ya? Felipe, ¿tú qué piensas que son las células? Unidad anatómica del organismo. Perdón, ¿cómo fue? ¿Cómo? Pipe, ¿cómo era? No te entendí, Felipe. ¿Me podrías repetir lo que dijiste? Unidad anatómica del organismo. Ya. Unidad anatómica del organismo. Muy bien. Ya, unidad anatómica del organismo. Ya, perfecto. Súper. Chiquillos, si no saben, no importa, ya, tranquilos. Usted me puede decir, profe, ¿sabe qué? No tengo idea, no me acuerdo. Perfecto, ni un problema. ¿Ya? Es normal porque ha pasado tanto tiempo que una semana y se nos olvida todo, ¿cierto? Marquito, ¿tú sabes o qué crees tú que es la célula?
Marcos, ¿qué crees tú que son las células? ¿No? Ya, muy bien, no tenía idea. Muy bien. Como bien decían por acá, el significado, a ver, primero vamos a poner el significado, ¿cierto? El significado de célula, y esto vamos a ponerlo aquí. Significado. El significado, para que sea más simple, ¿ya? Como bien decía la Cata Cádiz, creo que fue, decía que son partículas parecidas a un panal de abejas, ¿ya? Los panales de abejas son hexagonales o pentagonales, ¿cierto? Y tienen un parecido a como habitaciones, habitáculos, o también una especie de celdas. Por ende, el señor Robert Hooke, que le puso el nombre a la célula, dijo, las células parecen celdas. O sea, le puso células porque viene de esto, de celdas, de como habitaciones, ¿ya? Entonces, le puso células que significa celda finalmente o habitación, ¿ya? Entonces, significado de célula es celda, ¿ya? Celda. Celda por la estructura, que tiene, ¿ya? Toda célula tiene esta estructura, ¿ya? Toda célula tiene esta estructura. Tiene una especie de como una habitación. Hola, tío. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Qué rico saber de ti. Sí. Muy bien. Entonces, muchachos, si me ayudan con los micrófonos, por favor, para mantenerlos en silencio, para poder continuar con la clase. Bien. ¿Y qué es la célula? La célula es la unidad estructural fisiológica y básica de la vida. ¿Ya? Hay muchos postulados, o sea, hay postulados durante el transcurso de la historia que fueron construyéndose de acuerdo a la observación, de acuerdo a lo que podían anotar los científicos, ¿cierto? Donde se llegó a la teoría celular diciendo que toda estructura viva, ¿ya? Todos los seres vivos están compuestos por células. Por ende, esto es uno de los principios de la teoría celular. La célula es la unidad estructural, fisiológica y básica de la vida. Todo lo que tiene vida está compuesto por células. ¿Ya? Todo lo que tiene vida está compuesto por células. Entonces, desde aquí... Como los perritos. Todo, los perritos, los gatitos, las plantas, ¿ya? A ver, los objetos, no. ¿Por qué los objetos no? Porque los objetos son un objeto inerte. Esto ustedes lo conocieron y lo trabajaron al principio de su educación. Objetos sin vida. Primero y Que no segundo se mueven. básico, ustedes conocían los objetos inertes, o sea, los que no tienen vida, ¿cierto? Y estos objetos sin vida están compuestos por átomos.
¿Ya? Los átomos son la unidad básica de los objetos o de la materia. ¿Ya? Y la unidad básica de la vida está compuesto por células. ¿Bien? ¿Sí? Sí, tío. Ya. Ujú. Sáquenle un pantallazo, alguien que sea tan amable, por favor, sáquenle un pantallazo. Lo saco yo. Por favor, lo envía a los grupos correspondientes, Ya lo saqué. ¿ya? Y para poder avanzar con lo que nos compete. Israel, ¿ya? Velo, va a estar en el WhatsApp. Listo. ¿Ok? Gracias. Súper. Voy a avanzar, ¿ok? Ahí mandaron la foto de Muy la bien. clase Perfecto. para escribir todo eso. Súper. Ya, vamos a avanzar entonces, pequeños. Bien. La célula, entonces, vamos a clasificar la célula en dos grandes grupos. ¿Ya? ¿En cuántos grupos vamos a clasificarla? 2. En dos, muy bien. En dos grandes En grupos. dos. Perfecto. Tenemos la célula procarionte y también tenemos la célula eucarionte. Perfecto, súper. Vamos a poner acá, célula Es primera eucarionte. vez que escucho eso. Sí, es que este es un concepto un poco más complejo y un poco, o sea, es obviamente nuevo para ustedes, ¿cierto? O Y sea, de las células procarionte. procarionte y Ujú, eucarionte, algo así. eucarionte. Perfecto, miren. Vamos a clasificarlo en dos grandes grupos solamente por su estructura. ¿Bien? La célula procarionte es una célula básica que no posee un núcleo definido. ¿Ya? No posee un núcleo definido. Profe, no entiendo lo que es núcleo, no entiendo lo que es procarionte, no entiendo nada. Tranquilos, vamos a ir avanzando de a poquito, porque, como les digo, este concepto es un poco más complejo, pero siempre es importante el poder participar, o sea, aprender nuevas cosas, ¿cierto? Muy bien. Tenemos las células, ¿cierto? Una célula procarionte, una célula eucarionte, y la célula procarionte es aquella que no posee un núcleo definido. ¿Alguien sabe lo que, bueno, se les ocurre qué puede ser núcleo? ¿Qué es un núcleo? ¿Qué es un núcleo? La parte de adentro de la célula. Ya, pero si yo... ¿Sí? Procariente es una célula que tiene el núcleo indefinido Ya, pero ¿qué es núcleo? y Lo que es algo el núcleo es algo que está adentro de la Tierra. Ya, sí, perfecto, súper. El núcleo es algo que está dentro de la Tierra. el núcleo no es como... ¿Puedo hablar? Sí, 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 adelante, adelante, por favor. El núcleo no es como el de lo que está compuesto. O sea, como lo compuesto. Puesto a nosotros. Ya, a ver, muchos de ustedes conocen el núcleo y lo conocen por lo que estudiaron en cuarto básico. En Que cuarto es como básico una ustedes, estructura. en cuarto Es básico ustedes estudiaron, Parecido. Es lo que está compuesto en la célula. en cuarto básico ustedes estudiaron
la corteza, el manto y el... Núcleo. Perfecto, el núcleo. Pero esto es la corteza, o sea, es la Tierra, es la geósfera, ¿cierto? Es una cuestión muy grande. Pero en la célula también está esta estructura, ¿ya? Y el núcleo, como bien decían ustedes, es una parte más importante de la célula, y en la célula procarionte no existe un núcleo, como bien decía Héctor, no existe un núcleo definido. O sea, no existe como una parte donde diga, ¡ah! Este es el núcleo. ¿Ya? Muchas bacterias son clasificadas como células procariontes. ¿Ya? Y vamos a estudiar también, en esta unidad, vamos a estudiar qué son las bacterias, qué son los microorganismos, y los vamos a clasificar también. ¿Ya? Así que vamos a poner acá ejemplo de célula eucarionte, o sea, es el ejemplo de célula procarionte. Ejemplo de célula procarionte, las bacterias. ¿Bien? No posee un núcleo definido. No posee un núcleo definido las bacterias, y la estructura es bastante básica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con básica? Me refiero a que es bastante simple, súper simple se reconoce fácilmente, ¿cierto? Y es súper simple. Normalmente las bacterias son súper, Fácil de encontrar. al ser súper simples, son súper también difíciles de eliminar a veces, ¿ya? Sobre todo cuando la bacteria se acostumbra a diferentes antibióticos para, ¿cómo se llama? O sea, sobrevive a cierta cantidad de antibióticos. Por ejemplo, a ver, cuando un adulto normalmente se automedica, o sea, por ejemplo, yo me siento enfermo, ¿ya? Siento que me duele la garganta y digo, voy a tomar antibióticos para eliminar esta infección. Tomo antibiótico, pero no lo tomo de acuerdo a una receta médica, ¿ya? Y no lo tomo de acuerdo a lo que tengo en realidad. Y mis bacterias, ¿ya? Finalmente, cuando me ataquen, van a ser más resistentes a los antibióticos. Por ende, debo tomar otra gama de antibióticos un poco más fuerte. ¿Ya? Por eso que a veces, bueno, existen diferentes gamas de antibióticos, que eso lo vamos a ver quizás más adelante cuando veamos bacterias. Y existen como diferentes gamas de antibióticos y también diferentes dosis también de antibióticos. ¿Bien? Entonces, vamos con las células eucariontes. Las células eucariontes son aquellas que poseen un núcleo, son aquellas que poseen un núcleo definido. ¿Ya? Así, eso nomás. Son aquellas que poseen un núcleo definido. Es como que si procariente es enemigo de eucariente. No es el enemigo, sino que es como la célula primitiva. La célula primitiva. ¿Ya? La célula primitiva de todas las células. Es como la célula base. Núcleo indefinido atrae a las bacterias. No. Lo que pasa es que una bacteria se puede clasificar como una célula procarionte. No quiere decir que atraiga a las bacterias, sino que es una célula procarionte. ¿Ya, Héctor? Ok. Muy bien. Entonces, dijimos que la célula eucarionte son aquellas que poseen un núcleo definido. O sea que al observar una célula, ven un puntito al centro o un puntito que sobresalga dentro de la célula, va a decir, perfecto, es una célula eucarionte. ¿Ya? Si me ayudan, porfa, con los micrófonos, sería ideal.
Muy bien. Entonces, vamos a quizás a dibujar, vamos a ver si podemos dibujar una célula. Vamos a hacerla así a mano alzada nomás la célula. Bien, tenemos la célula procarionte que debería ser algo así. Miren, vamos a dibujarla aquí. Algo así. Y tiene una colita. Es como algo redondo, ¿Sí? no tan redondo. Algo no tan redondito. Y Es como dentro de la célula, paralelepípedo, pero redondo. dentro de la célula, vamos a Redondo encontrar algo y así. también que le salen como puntitos. Vamos a encontrar algo así dentro de la célula, ¿ya? Que esta sería como una bacteria. Esta colita que está aquí se va a llamar flagelo, ¿ya? El flagelo permite a la bacteria, en este caso, permite a la bacteria poder moverse por el ambiente, ¿ya? O por el contexto en el que está. Normalmente podemos encontrar bacterias ¿dónde? Fácilmente en nuestra boca. ¿Ya? En la basura. En nuestra boca podemos encontrar bacterias, que estas bacterias nos permiten a nosotros poder comenzar con la digestión. ¿Ya? Son importantes, bacterias que son buenas para nuestro organismo. Bien. También podemos encontrar bacterias donde, bueno, las bacterias existen en todos lados en realidad, y hay bacterias buenas y hay bacterias malas, que vamos a ir introduciéndonos bastante en estos microorganismos cuando entremos de lleno a el eje de microorganismos, que es la unidad que viene. Bien, entonces, tenemos aquí un ejemplo de célula procarionte. De las células eucariontes podemos clasificarla en dos células. Tenemos la célula animal Yo no le escuché nada porque yo no le escuché nada porque mis tíos me estaban llamando. ¿Esta célula es la que hace que los animales se apareen? Más que eso, Héctor, es la estructura de todos los seres vivos. Es más que un apareamiento de animales, sino que es la estructura al final de los seres vivos. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Ok. Entonces, niños y niñas, dentro de las células eucariontes podemos encontrar dos grandes tipos. La célula animal y la célula vegetal. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre ambas? Hay mucha diferencia entre ambas. Por ejemplo, la diferencia más grande que tiene la célula vegetal de la animal es que hay un pigmento de la célula vegetal que hace que la célula vegetal sea verde. ¿Ya? Y esta característica le permite a la célula vegetal hacer una función que nosotros no podemos hacer, ¿ya? Es hacer una función que nosotros no podemos hacer, que es la llamada fotosíntesis. Pero Es eso una fotosíntesis. lo vamos a ver un poco más adelante. La fotosíntesis es un proceso donde las células vegetales pueden generar su propio alimento a partir de la luz solar. Oh. ¿Ya? Llamada fotosíntesis, que eso tendríamos que profundizarlo quizás en sexto básico. Bueno. Bien, hasta aquí, niños y niñas, ¿van entendiendo? Sí. Sí. Ya. Recapitulemos o vamos a recordar. Entonces, la célula, ¿qué es? ¿Qué es la célula, niños y niñas? ¿Cómo? Es parecida
Es Parecida la unidad estructural. Es la unidad estructural. Ya, bien catalogas. En unidad estructural, ¿qué más? Que forman las Son, demás. son como mini bacterias que, que tenemos en el cuerpo de, estructural. todos los seres humanos. partículas capaces de generar procesos. Capaces de generar procesos, ¿cierto? Es la unidad estructural, la unidad básica y la unidad fisiológica de todos los seres Humanos. vivos, ¿ya? Seres vivos más que humanos, ¿ya? Todos los seres vivos están compuestos por... Células. Células. Muy bien, por células. Todos los Que seres todas las vivos células están existen. compuestos por células. Todas las células del humano están compuestas en el cerebro. Más que en el cerebro, Héctor, están especificadas. Cada una de las células tiene una función específica. Cada una de las células tiene una función específica dentro de nuestro organismo. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Entonces, ahora que sabemos qué es la célula, ¿sí? Tenemos que hay dos tipos, una procarionte y una eucarionte. La procarionte es la más simple. ¿Ya vamos a alcanzar a trabajar en el libro o no? No lo sé porque ya nos quedan 2 minutos. ¿Ya? Bien. Entonces, procarionte, célula básica, no posee un núcleo definido. Las células eucarionte son aquellas que poseen un núcleo definido y se pueden clasificar en dos, en célula animal y célula vegetal. ¿Todos los animales están compuestos por células eucariontes? Sí. ¿Todos los vegetales están compuestos por células vegetales y eucariontes? Sí. Cada uno tiene una estructura diferente a la otra. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Perfecto. Sí, profesor. Hace lista. Voy a pasar lista ahora. Porque la mañana yo pensé que la iba a pasar en la mañana. Si me ayudan, porfa, con los micrófonos. Es que mi perro le ladra a todo el mundo que vea. Bien. Paso lista entonces, muchachos y muchachas. Tío, aunque sea, pero yo ya hice la tarea de música que usted me dijo de las canciones. Muy De la bien. canción que hice. Ya la tengo lista porque recién hice la canción. O Ya. sea, el otro día, el lunes. Perfecto. Ya. Atención. Pero no entendí. Israel. Presente. Marcos. Presente. Héctor. Presente. Adler. Adler. ¿Te escuché por ahí? ¿O te vi? Ya. Presente en el chat. Franco.